8:30 de la mañana y continuamos acá en el Magazine de Mañanita con muchísimas cosas más por hablar, como les veníamos anunciando anteriormente. Hoy vamos a estar con uno de esos pesos pesados de la política en Boyacá, un invitado del más alto honor acá en el Magazine y pues por supuesto estamos hablando del doctor Ramiro Barragán, quien ya sabemos es ex gobernador del departamento de Boyacá y ahora es candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá. Entonces, doctor Ramiro, muy buenos días, bienvenido acá a los micrófonos del canal, ¿cómo está? Bueno, pues muy contento de Mañanita aquí con toda la audiencia y como siempre este canal nos recibe con los brazos abiertos y qué bonito poder tener este escenario para contarle a los boyacenses nuestros propósitos. Bueno, doctor, queremos saber nosotros y también allá todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos, iniciando hablando de usted, ¿quién es Ramiro Barragán? ¿Cómo inicia todo este proyecto en la política? Contémosle a la gente quién es Ramiro Barragán también fuera de la política, en parte de humanidad, en parte también con la gente, con su familia, ¿cómo es todo este proceso detrás del candidato político que vemos ahorita? Bueno, pues soy nacido en el municipio de Nopsa, allí tuve la oportunidad de ser 2 veces alcalde, soy administrador público de profesión, es decir, me he formado para trabajar con el Estado y para el Estado. Tengo mi esposa Tatiana, mis hijos Emilio, Simón, y hace 7 años estamos viviendo en esta hermosa ciudad de Tunja, que nos ha acogido, que nos ha recibido, de la cual nos sentimos muy felices de estar residiendo aquí en la capital y por supuesto, decirles que además de haber sido alcalde, pues tuve la posibilidad de haber ocupado diferentes cargos, no solo en Boyacá, sino fuera del departamento. Como a muchos, me tocó iniciar mi trabajo lejos, y comenzamos actividades en Nariño, en Putumayo, luego duré cerca de 8 años en Casanare, y luego, bueno, pude entrar a trabajar en mi departamento, en especial en mi municipio, pero he trabajado en la gobernación de Boyacá, he trabajado en la Contraloría Departamental, entre otras cosas aquí en el departamento de Boyacá. Ha sido algo muy bonito, pero paralelo, digamos, al ejercicio de mi profesión, que es administrador público, pues me encanta el tema agropecuario. Llevo más de 25 años con el tema de cultivos, trabajando, sembrando cebolla, sembrando tomate, sembrando lechuga, y también de una u otra forma apoyando a otros campesinos, apoyando a esas personas a través de asociaciones, como en la vida particular. Y algo que también me ha marcado la vida es que tuve la posibilidad de ser docente de la gloriosa UPTC. Allí en la ciudad de Uitama durante varios años estuve dictando cátedra, cosa que también me emociona mucho porque me di cuenta que esas son otras las pasiones que tengo, el dictarle a los chicos, el hablar con ellos, el contar las experiencias, mostrarles el camino y bueno, también compartirles parte de lo que nosotros hemos vivido en la vida. Entonces, pues mi vida pública ha sido bastante larga, la gente conoce los hechos que están allí, por ejemplo en Nopsa, en donde fui 2 veces alcalde, también como gobernador. Creo que no hay municipio del departamento donde no pueda decir, aquí construimos tal cosa, aquí hicimos esta obra, aquí aporté para el campo, aquí aportamos en el tema de la salud, y bueno, creo que es una vida en donde los boyacenses me han hecho especial, donde me han compartido y me han dado esa posibilidad de pronto llegar a diferentes cargos y donde la confianza que me han depositado pues la he demostrado con trabajo, con esfuerzo, con dedicación a lo que me he comprometido y bueno, como gobernador yo creo que hice un ejercicio bastante interesante, bastante comprometido, muy disciplinado y nos tocó vivir la pandemia que pues para muchos hoy es motivo de recuerdo, motivo de chanza, pero fueron momentos duros, fueron momentos difíciles en donde yo también tuve mucho miedo, como cualquier ser humano que está en el planeta Tierra, tuve muchísimo miedo, porque no sabíamos si íbamos a sobrevivir o no, pero a pesar de esos temores, pues tuve que sacar fuerzas de donde no tenía. Además los boyacenses me han dicho, usted es el gobernador, y pues tuve que liderar todo un proceso durante casi más de 1 año y medio, para poder demostrar que los boyacenses estábamos hechos de equipo, de resistencia, por supuesto, de capacidades para liderar en medio de las situaciones difíciles, y bueno, logramos sacar adelante el tema de la pandemia con el apoyo de los amigos de la salud, del secretario de salud, de los gerentes de hospitales, de los alcaldes, de los gerentes de las ESES, de todo el personal de la salud, que como siempre lo he dicho, son nuestros verdaderos héroes. Bueno, ahí tenemos prácticamente la hoja de vida del doctor Ramiro Barragán, quien nos comenta
pues su amplia experiencia en el mundo de la política, pero antes de ver los hechos, la actualidad y para dónde vamos, doctor, yo tengo una pregunta muy importante y que me llama mucho la atención y es, a su merced, ¿cuándo lo picó el mosquito de la política? ¿Qué fue eso que lo empujó a decirse, yo quiero hacer esto, esto y esto? Bueno, en realidad si la gente pregunta a mis compañeros del colegio, era un chico normal. Pero me di cuenta cuando quería ingresar a la universidad que lo mío eran las ciencias sociales. A mí me gustaba mucho participar en geografía, en historia, en filosofía, en democracia, en todas las materias que tenían que ver con eso, y descubrí al final que mi vocación era esa. Encontré, por asesoría de amigos y de la familia, que existía la Escuela Superior de Administración Pública, que entre otras cosas, además recuerdo, no solo con mucho cariño, sino que fue gracias a ella que me dio la oportunidad de ser quien soy, porque hoy ya no existen esos programas. Me gané una beca, la escuela daba becas a los mejores estudiantes, le pagaban a uno un salario mínimo, imagínense que le pagaran a uno por estudiar lo que a uno le gustaba. Pues fueron los mejores 5 años de mi vida. Estudié allí y alguna vez me dijeron, oiga, usted es el delegado entre los compañeros del semestre al consejo estudiantil. Me delegaron, llegué a la organización estudiantil de la universidad y en una primera sesión, una asamblea general, quedé presidente de la organización estudiantil. Y claro, estaban en esos momentos en el país la situación más difícil, más dura, que era toda la violencia de la época de los 90. Fue cuando surgió el movimiento del estudiantil por la 7ª papeleta, del cual ayudé a liderar en Bogotá, del cual fuimos partícipes activamente y logramos junto a miles de estudiantes y líderes del país empezar a mover lo que tenía que ver con la 7ª papeleta, que se convirtió en la convocatoria a la constituyente y que luego se convirtió en la Constitución de 1991. Y allí me empecé a dar cuenta, oiga, Ramiro, tenemos actitudes para eso y aptitudes. Y yo era en OPSA, dije, pues ¿por qué no me devuelvo a mi pueblo a aportar lo que yo estoy estudiando, a aportar para lo que yo estoy formándome? Intentamos, siendo muy joven, ser alcalde en OPSA, pero era muy difícil luchar contra muchas cosas tradicionales de la política. Uno pensaba ir a transformar el mundo, a transformar la política, y fue muy difícil, a tal punto que para poder llegar a ser alcalde en OPSA me tuve que intentar ser candidato 4 veces, la 4ª fue la vencida. Y bueno, eso dio sus frutos porque llegué a una alcaldía sin ningún padrinazgo, sin aportes económicos de nadie, el puro voto limpio de toda la ciudadanía de NOPSA, y eso me permitió ser el mejor alcalde del país. Precisamente iba a ese punto, doctor Ramiro Barragán, y es que hablamos de que estuvo en 2 ocasiones en la alcaldía de NOPSA, y en la primera alcaldía usted fue reconocido en su administración por el desempeño fiscal a nivel nacional. ¿Qué acciones usted cree concretas que fueron las que permitieron llegar a este reconocimiento nacional? Acaba de decirlo, cuando a uno recibe grandes patrocinios, en un caso de una alcaldía, para llegar allí, pues asimismo uno probablemente tenga que devolver favores. Como no recibí favores de nadie, pues la plata rindió muchísimo. No tenía, digamos, dificultades en organizar los recursos para que llegasen a todos los rincones del municipio y a todos los sectores económicos y de desarrollo del municipio. Y por supuesto, por mi formación de administrador público, más la experiencia que había tenido anteriormente en manejo de finanzas, pues hicimos que los recursos y los gastos de funcionamiento se fueran disminuyendo y ampliando los gastos de inversión de una forma increíble, a tal punto que hicimos obras en todos los sectores y que no solo me gané el premio y el reconocimiento como el mejor municipio en manejo fiscal, también por ejemplo a través del Departamento Administrativo de la Función Pública fui catalogado como uno de los mejores, como el mejor alcalde del país en el tema social, y tuvimos el reconocimiento, entre otras cosas, por a través de la Federación Latinoamericana de Alcaldes y Ciudades, en donde recibí un premio en Buenos Aires, en Argentina. Y los reconocimientos no solo eran a nivel de las entidades públicas y privadas, sino el reconocimiento de la ciudadanía, de la gente de NOPSA, que decían, oiga, este muchacho hizo las cosas bien, merece un reconocimiento más grande. Y hoy todavía de esas gestiones todavía quedan muchos recuerdos del municipio, y eso fue lo que me empezó a catapultar a nivel departamental y luego a nivel nacional, porque el liderazgo que se ejerció en NOPSA se vio reflejado también en la provincia, y ese liderazgo me permitió también alcanzar escenarios de participación, como por ejemplo estar en la Junta Directiva de la Federación
Colombiana de Municipios, a ser parte de la Junta durante casi los 4 años y por supuesto a través de eso generar liderazgos en temas nacionales como la descentralización, como el aporte en lo social y fiscal para que los municipios tuviésemos más recursos. Es decir, se ha hecho una tarea juiciosa desde mi profesión y desde la vocación que he tenido. Bueno, doctora, ahí tocamos lo que fue su paso por la alcaldía de Nopsa y ahora me gustaría preguntarle por sus mayores logros en uno de sus en uno de sus cargos más reconocidos, como fue justamente el cargo al gobernador de Boyacá, y es que su merced invirtió mucho en salud y educación. Sin embargo, ¿qué es con lo que usted más se queda, aparte de la pandemia también, de su gobierno como gobernador de Boyacá? Siempre hemos tenido una sensibilidad muy grande por el tema de la salud. Desde cuando fui alcalde las 2 veces, uno de los temas exitosos fue el tema de la salud, por las brigadas, por la prevención del cáncer, por las brigadas con los adultos mayores, con los niños, por ejemplo, en atención visual, en atención de lo que tiene que ver con prótesis dentales para los viejitos, el apoyo a mucha gente en programas de salud en caso de enfermedades de alto costo, donde desde el municipio los apoyamos con recursos. Y esa era una de las mentalidades con las cuales venía para cuando fui electo gobernador. Pero la pandemia aceleró nuestros planes. Si bien es cierto, fue una respuesta en su momento para cortar la velocidad de la pandemia y para darle respuesta a ese virus, pues nos aceleró algo que teníamos en mente. Hoy siento con satisfacción que se dejaron contratadas y muchas ya se inauguraron cerca de 42 entre hospitales y CS municipales, lo cual fue un logro y una inversión nunca vista antes en salud, pero toda la tecnología que se llevó a los hospitales, la creación de unidades de cuidados intensivos, lo que tiene que ver con la ampliación de capacidad, todo de la mano de nuestros gerentes de hospitales y eso hace que en muchas partes cuando lleguen me dicen, ese fue el gobernador de la salud, otros dicen el gobernador de la vida, pero considero más que el gobernador de la salud, porque se dejó muchísima huella en tema salud. No hubo ese donde no se le ayudara con dotaciones, pero como les digo, a 42 municipios se llegó con fortalecimiento y hoy se está todavía andando en proyectos importantes, por ejemplo el Hospital San Rafael, donde se dejó andando ese proyecto importante para ampliar la capacidad de respuesta al hospital, pero asimismo en los últimos años, en los últimos meses, se han inaugurado las obras que se dejaron andando en el Hospital Regional de Uitama, en el Hospital de Sogamoso, lo que se está haciendo hoy en día en el Hospital de Sobatá, lo que se hizo en el Hospital de Chinquirá, lo que se hizo en Moniquirá, lo que se hizo en la mayoría de hospitales, y ese pues hoy se está viendo reflejado de pronto en mejores instalaciones, en un mejor trabajo, pero algo que de pronto no se ve, es que como gobernador siempre le pedía el favor, tanto a mis secretarios de salud como a los gerentes de las ESES, que trabajáramos por la humanización del personal que trabaja en los hospitales, porque nada más triste que tener buenas instalaciones, buena tecnología, pero de pronto el personal no atienda a la gente con ese cariño, con ese amor. Y eso es un trabajo que los gerentes de hospitales hoy los veo que siguen juiciosos y los felicito, porque creo que es una tarea a largo plazo de pedir a todo el personal, desde el celador cuando llegue alguien a las urgencias, que lo reciban bien, que le den las orientaciones, que le den las indicaciones, porque el paciente va allí por necesidad, el paciente va allí porque se ve obligado. Y uno se siente más vulnerable cuando está en la sala de espera de un hospital o en la parte de urgencias de un hospital. Ahí es cuando uno se siente vulnerable, cuando uno se acuerda ahí sí de Dios, cuando uno le pide a la vida que le dé más oportunidades, que le ayude a su familia. Y por eso es que es importante que estos espacios, y en especial el personal, sea más humano. Y por eso considero que el aporte más significativo que se va a ver reflejado y que todavía se está viendo reflejado es el tema de la salud. Obvio, sin hablar, por ejemplo, de lo que usted mencionaba, la educación, del aporte al campo, porque el aporte al campo fue grandioso. Hoy, de solo acordarme la cantidad de asociaciones, de cooperativas, de campesinos a los cuales llegamos con diferentes programas, como las convocatorias del Fondo Finca, como las convocatorias de lo que tiene que ver con Boyacá nos alimenta, entre otros tantos programas que llegaban con aportes reales a nuestros campesinos. Eso en realidad es una de las satisfacciones más grandes que hoy me doy, porque cuando llego a los municipios a hablar con la comunidad, los primeros que me llegan son las asociaciones de campesinos, a decirme gracias a usted tenemos un beneficio, gracias a usted hemos mejorado. Y bueno, fueron muchas cosas, como por ejemplo la gasificación rural, que llegamos a más de 20.000 familias campesinas con gasificación, un proyecto nunca imaginado por mucha gente, como por ejemplo cuando llegaba a la vereda Pijaos de Cucaita, cuando la gente se me botaba después de que inauguramos lo del gas y la gente me decía, oye, pensamos que esto era una mentira y hoy está haciéndose una realidad. Bueno, son muchas cosas que podríamos aquí contar, pero que sobre todo siento el cariño de la gente cuando salgo al territorio, porque me dicen, gracias a usted
tenemos tal cosa. Es decir, en cada municipio tenemos los hechos para mostrarle a la gente. Así es, doctor, y es que ya hablamos de resultados y acciones concretas que se realizaron en diferentes administraciones que usted ha ocupado, cargos públicos. También me gustaría saber desde su experiencia profesional, independientemente de que haya estado en gobernación, en alcaldía, también sería importante saber qué lecciones le ha dejado ese escrutinio público también a usted a lo largo del tiempo en este trayecto político, y que por supuesto usted va a poder aportar si llega a quedar en este cargo como pues dentro de la Cámara de Representantes, y que nosotros como boyacenses vamos a tener pues esa seguridad de que usted también nos va a poder beneficiar aquí a todos como departamento de Boyacá. La vida pública me ha enseñado cómo tener un estilo de gobernanza propio. Yo pienso que el dirigente, el gobernante, debe ser como el buen médico, que escucha, que siente los síntomas, que le pone cuidado al paciente, lo que le dice, y que de pronto con alguna ayuda diagnóstica toma la mejor decisión. Asimismo, creo que uno debe gobernar, y en este caso como parlamentario, que vamos a hacer, poder escuchar a la gente le aporta a uno las mismas soluciones, la gente le da a uno muchas veces la receta que uno no conoce. Desafortunadamente, muchos políticos hacemos o hacen al revés, le empiezan a crear a la gente el problema y le dan la solución. Y la gente cuando se da cuenta ni era el problema ni tampoco era la solución. Es muy importante escuchar a la gente, y creo que algo que me ha caracterizado es la escucha. Escuchar al ciudadano, al líder, a la persona de a pie, para saber cuáles son las dificultades e interpretar, tomar decisiones con firmeza, pero con sapiencia, para poder sacar adelante los proyectos. Y eso es algo de lo importante que creo que la vida pública cada vez me ha venido generando una mejor ventaja frente a eso. Y algo que digamos que para mí, como usted lo menciona, para llegar al Congreso, es que ya conozco las necesidades del departamento. El departamento, con todo lo que se ha hecho en los últimos años, un reconocimiento grande, por ejemplo, al ingeniero Carlos Amaya, porque ha gestionado, ha movido por todo el departamento. No hay municipio a donde él no haya llegado con obras. Pues a pesar de todo ese esfuerzo, sigue siendo un departamento que le faltan más recursos, que por supuesto tenemos muchas más posibilidades de ayudar a la gente, y algo fundamental es que conozco las necesidades del departamento, y creo que eso va a ser una herramienta importante, estratégica, para mi papel como representante a la Cámara, el saber dónde están las necesidades, cuáles son los sectores más sentidos, y poder desde el Congreso, pues indudablemente jalonar desarrollo hacia esos municipios o hacia esos sectores. Bueno, doctor, vemos que su merced tiene mucha experiencia, tanto como alcalde, como gobernador. Vemos que ahora quiere llegar a un cargo de la asamblea, y es que su merced, pues no sé si me pueda contar qué errores de pronto pueda corregir usted en este nuevo cargo que note que se están manejando actualmente. ¿Qué podría diferenciarlo a usted de los demás? Bueno, digamos que le digo a la gente que el político también es un ser humano. O sea, detrás de todo político hay un ser humano, hay una persona con cualidades, con virtudes, pero también con defectos, porque todas las personas tenemos esas condiciones. Y creo que me diferencia de muchos candidatos, de mucha gente, el que la gente ya me conoce, el que conoce que sigo siendo el mismo a pesar de tener u ostentar diferentes posiciones de gobierno. Y eso es una ventaja muy grande, porque sigo siendo el amigo de la gente, sigo siendo el compañero de los compañeros, sigo siendo el mismo paisano, y eso me permite tener un diálogo directo, franco y sincero para poder liderar ejercicios con la comunidad, para poder generar liderazgos en nuestras comunidades. Y eso definitivamente es algo muy importante, el que la gente confíe en mí. Ya lo han confiado, ya lo han hecho. Casi 400.000 boyacenses confiaron en Ramiro Barragán como gobernador de Boyacá. Ahora los que van a confiar en mí, que ojalá aspiro que sean muchos de los que nos están viendo, sepan que tienen una persona para dialogar, para concertar, para entre todos proyectar, y creo que esa es una de las diferencias, la personalidad, el trabajo en equipo y sobre todo el ser amigo de los boyacenses.
Así es, doctor. Y bueno, también para toda la gente que nos está viendo en estos momentos, también cuéntenos un poquito de cómo aparece en ese tarjetón electoral, también la invitación y el mensaje a todas las personas a que también ejerzan su derecho al voto, porque es a veces lamentable y triste que muchas personas pues juzgan mucho las administraciones, que digamos el administrador no está haciendo ejecución de sus acciones concretas. Sí, hay muchas dificultades o aspectos que a veces se tienen en cuenta dentro de la política o los políticos específicamente. Entonces sería importante también ese mensaje a todas las personas a que ejerzan el derecho al voto y que realmente conozcan las acciones que se han realizado, los resultados, por ejemplo, en este caso de usted que ha hecho en diferentes administraciones, en sus cargos públicos, y que pues es importante que todos tengamos también ese conocimiento de a quién vamos a elegir y a quiénes vamos a tener allí, en este caso en el Congreso de la República. Bueno, primero le hago una reflexión a todos los que nos están siguiendo de mañanita. Somos muchos candidatos, hay conmigo más de 70 candidatos. Yo creo que la invitación primero es, escuchemos qué propone cada uno, veamos cuáles son sus alternativas, si le están diciendo la verdad a la ciudadanía, o si solamente le están endulzando el oído, como suele pasar en campaña política a todo el mundo. Y el trabajo de muchos políticos hoy en día es decirle a la gente lo que quiere escuchar, con tal de ganarse el voto. Y yo creo que ese no es el trabajo del político. El político tenemos que construir entre todos y tenemos que mostrarle a la gente cuál es el papel verdadero de un parlamentario, cuál es el papel de un representante a la Cámara. Y bueno, que la gente escuche lo que está proponiendo el político y de pronto indague qué ha sido de la vida personal de ese político, qué ha sido en su actuar, no como político, sino como ciudadano. Y que después de que la ciudadanía escuche a varios candidatos, pues ahí sí entre a escoger. Cuando uno dice escoger, quiere decir que hay más de una opción. Y que el 8 de marzo, cuando la gente vaya a cumplir con su papel fundamental de participar en democracia, pues después de haber escuchado a varios, escoja el mejor. Si dentro de esos considera que Ramiro Barragán puede ejercer un liderazgo importante para defender los intereses del departamento de Boyacá, para defender los intereses de los municipios, pues se van en el tarjetón. El Partido Alianza Verde, por suerte, quedó de primeras en el tarjetón. Marcamos la X o una raya que se vea dentro del logo del partido, que es el del girasol. Y luego nos vamos a la siguiente columna al lado, en donde están los números del 101 al 106, y allí está muy fácil, el 105. Acordémonos por los 5 dedos de la mano, el 105, marcamos el 105 del Partido Alianza Verde dentro del tarjetón a la Cámara de Representantes, pero lo importante es ojalá que la gente salga a participar. Boyacá es uno de los departamentos que mayor participación tiene en democracia, pero no es alto, está alrededor del 60%. Ojalá en estas elecciones salga mucha gente a votar, porque es la única forma de que nosotros podemos, bueno, una de las varias formas que tenemos para participar en democracia, pero es la única forma que nos sentimos después con el argumento para poderle reclamar a los políticos, porque muchas veces reclamamos, hablamos, pero no salimos a participar con nuestro voto. Y muchos dicen, es que solo un voto. Pues de voto en voto se define quiénes son los que van al Congreso a definir la suerte y el futuro de todo un país. Y por eso la invitación es a que ojalá piensen en qué persona es la que va a liderar el ejercicio político desde Boyacá, a defender los intereses de nuestro departamento. Hoy, por ejemplo, hay un tema que nos duele a todos, el tema de la salud. Todos los días recibo quejas de diferentes municipios donde dicen, Ramiro o exgobernador, como me digan, tenemos dificultades para la entrega de medicamentos, hay grandes filas para recibir los medicamentos, es imposible recibir las citas, nos han cambiado de una EPS a la otra y ni siquiera sabemos cómo nos atenderán. Y los que están pagando los platos rotos de la falta de aprobación de la reforma a la salud son nuestros usuarios, son nuestros amigos, son nuestras familias, son nuestros campesinos. Y por ello yo creo que si no se aprueba en lo que queda del actual Congreso de la República, la misión de los nuevos parlamentarios es concertar con todos los dolientes, defender los intereses del pueblo y no de los propietarios de la salud, porque desafortunadamente a veces se convierte en eso, para que sean beneficiados nuestros usuarios, nuestros campesinos, y no tengan que padecer ese largo trajinar que hoy están teniendo para lograr acceder a un buen servicio de salud. Bueno, ahí tuvimos y pudimos escuchar un poco de
todo esto que quiere proponer el doctor Ramiro Barragán para este nuevo cargo al cual va a estar aspirando este año. Son las 8:55, ya casi se nos acaba el tiempo, sin embargo, me gustaría salirme un poco del guión de la entrevista y hacerle una pregunta que pues su merced acaba de decir, y es sobre el tema de críticas, gente que pues lo señala y demás, y suele pasar cuando uno tiene cargos públicos, y es su merced qué actitud y qué postura toma ante todas estas señalaciones de las personas que de pronto no llegaron a estar de acuerdo con su manera de gobernar. Bueno, pues lo primero es que digamos que lo importante en cualquier país, en cualquier democracia, es la diferencia. Yo creo que si todos estamos de acuerdo, pues no seríamos seres humanos porque todos pensamos tan diferente. Tenemos una forma muy diversa de ver las cosas y por supuesto a algunos les simpatizará lo que hemos hecho, a otros les molestará, pero se viene o estamos ya en la temporada más difícil, donde muchos no hacen política presentando propuestas, sino hacen política es atacando al adversario, poniéndole la zancadilla al adversario, y parte de eso, por ejemplo, es la puesta de denuncias, demandas. Los órganos de control, por ejemplo, tienen la obligación de recepcionar cualquier tipo de demanda, así sea, o cualquier tipo de queja, así sea anónima, y claro, le tienen que dar curso. Entonces, probablemente muchos utilicen esa estrategia, o la han utilizado, de poner denuncias sobre supuestos hechos, y los órganos de control tienen que abrir el respectivo proceso y nosotros defendernos. Afortunadamente, gozo de un muy buen nombre, de una muy buena respaldo de la gente, y los que conocen ese tipo de situaciones saben cuál ha sido mi actuar, cuál ha sido mi trasegar, y por supuesto, invito hoy a los candidatos a que no dividamos al pueblo, hablemos de lo que proponemos, hablemos de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de nuestros equipos, de cómo vamos a mejorar un mejor país, una Boyacá más grande, como se ha venido construyendo, pero sobre todo, entendamos que no podemos coger a las familias y dividirlas. A mí a veces me duele cuando encuentro en los municipios, en nuestros barrios, familias que se han dividido porque se va el uno por un candidato y el otro por otro, y duran años en sanar la herida. Eso no debe ser. La política no es para dividir, es para unir, es para pensar en un mejor departamento, en un mejor país, y yo creo que ese ha sido el actuar nuestro. Así que invitamos a los candidatos y a nuestros líderes a que hablemos cada uno de su candidato, cada uno lo que va a hacer, de qué han hecho en el pasado, de cuáles son los hechos, porque hoy en día muchos candidatos vienen a hablar de algo que jamás han hecho. Nosotros lo hemos comprobado y las obras están allí, en cualquier parte de nuestro territorio. Así es, bueno, doctor Ramiro Barragán, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras y por permitirnos a todos, pues los televidentes, los que nos están viendo en estos momentos, su proyecto, sus proyecciones allí en esta candidatura también en la Cámara de Representantes, de también, por supuesto, poner en alto el nombre de Boyacá, de seguir beneficiando a muchas comunidades, sectores también, tanto rurales como del municipio también, de diferentes sectores del departamento de Boyacá. Muchísimas gracias por su disposición, por su tiempo y siempre será aquí bienvenido en el Magazine de Mañanita. Bueno, pues le agradezco al canal, a través de su Magazine de Mañanitas, por aportar a la democracia. Este es el aporte más grande que como medio de comunicación le pueden hacer a un territorio. El que la gente pueda escuchar y saber de los candidatos, de sus intenciones, de sus proyectos, y que al final, después de ver todo, puedan llegar el día de la votación al puesto de votación y definir exactamente por cuál es su candidato, su preferencia, y que con orgullo y satisfacción digan, voto por él, porque me siento tranquilo y porque le voy a confiar el futuro, no de un solo departamento, de todo un país, porque desde el Congreso se legisla, se hacen las leyes que pueden beneficiar o dañar a toda una comunidad. Así que muchas gracias al canal y en especial a ustedes de Mañanitas. Bueno, doctor, muchísimas gracias a usted nuevamente por haber estado acá con los micrófonos del canal, con los micrófonos de Mañanita, y pues a usted en casa, ya sabe, la invitación es a que ahorita en el mes de marzo realice muy juicioso su derecho al voto, lo ejerza de la manera correcta y pues tome la decisión que usted considere más oportuna. Nosotros nos vamos con un corte comercial, sin embargo usted no se desconecte porque ya vamos a volver para cerrar este programa de la mejor manera. Entonces ya volvemos con mucho más.